Habacuc capítulo 1, versículos 12 hasta el capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor y voy a leer en versión Reina Valera. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. 2:1. Sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Esto que está aquí es la segunda queja de Habacuc contra Dios. Recuerden que hace un par de domingos vimos la introducción general, los 3 capítulos. Habacuc fue un profeta contemporáneo a Jeremías y a otros que predicó en el tiempo más cruel y más difícil en el reino de Judá, donde estaban con peleas, donde había problemas a nivel político, social, económico, de toda clase. Y en medio de todo eso se levanta un profeta que le pregunta a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permites que estemos así? Y la respuesta de Dios es la más rara. Ok, te voy a mandar a los caldeos, a los babilonios, para que destruyan tu tierra en juicio. Y uno dice, que si uno está pidiendo algo bueno, ¿por qué Dios va a salir con eso? ¿Cierto? Se oye como raro. ¿Y por qué un Dios tan bueno permite cosas raras? Entonces, cuando ya Dios ha respondido que va a enviar un ejército a destruir la iniquidad del pueblo, porque es que Habacuc siente que su pueblo, en medio de la injusticia que hay y todo, él siente que los demás son más culpables que su propio pueblo y Dios no puede usar a gente impía para tratar con él. Entonces, esa es una de las rabietas de Habacuc. Y ahí es cuando viene esta queja. Y esta queja, estos versículos que leímos podrían resumirse en el título del mensaje, que es: si eres un Dios santo y bueno, ¿por qué permites el mal? Y esa es la pregunta que mucha gente se hace. Si tú eres Dios y estás en control de todo, si tú eres el jefe, si tú gobiernas sobre toda la creación, ¿por qué niños mueren de hambre? ¿Por qué violan a personas? ¿Por qué tantas masacres como las de las bananeras hace sopotoscientos de años? ¿Por qué países invadiendo otros países? Dictadores. ¿Por qué familiares abusando de su propia familia? Uno diría eso, pero ¿qué culpa tiene si es inocente? Y ese es el sentimiento que tiene Habacuc. Habacuc está aquí. ¿Hasta cuándo, Señor? Y por eso va a empezar diciendo, tú no eres el Dios eterno, el Dios mío, grande, altísimo, santo mío. Como diciendo, voy a colocar todos los nombres de Dios, especialmente el santo, para recordarle a él que es santo y no debería
Si es santo, no debería permitir la inmundicia. Es como si Habacuc fuese más limpio que Dios y por eso le está reclamando. Acuérdate que tú eres Dios santo. Si eres Dios santo, no puedes permitir que pase esto. Quiero empezar por una breve explicación de cada uno de los versículos para luego pasar a algunas cositas en las que quiero profundizar. Seré un poco más rápido. Versículos 12 al 14, si usted los mira así de panorama general, donde está la primera la segunda queja y está hablando, Habacuc tiene un sentimiento. Y Habacuc pareciera que le ha caído mal la primera respuesta de Dios a su primera queja. Por eso levanta esta segunda queja y él no entiende algo, y es cómo los enemigos de Judá se levantan para juicio y por qué Dios tiene eso como propósito. ¿Dios puede usar a gente mala para sus propósitos? Se pregunta él. ¿Y ustedes se han preguntado, ¿Dios puede usar gente mala para sus propósitos? Y en la Biblia aparece mucha gente mala al servicio de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo así? Los que sirven a Dios no son los buenos. Es que Dios en medio de sus planes permite, incluso envía gente para que haga obra cuando su pueblo no quiere dejar el pecado, cuando su pueblo no quiere mirar hacia adentro. Entonces a Dios no le agradaba que el pueblo de Judá viviera en pecado. Y el pueblo de Judá estaba relajado y tranquilo en su pecado, hacía lo que se le daba la gana. Y por eso el juicio venía de la forma más abominable para ellos, que vinieran naciones extranjeras y se llevaran del templo de Dios todo el oro, todos los utensilios consagrados. Es decir, lo más santo y sagrado para ellos iba a ser execrado, iba a ser totalmente destruido. Hermanos, así pasa. Hay diferentes contextos. Aquí ya nos han saqueado muchas veces. Y no sé hasta cuándo dirán. Hermanos, la pregunta es, ¿no eres tú desde el principio un Dios santo? Es decir, tú que eres el eterno, ¿no eres santo? O sea, si tú eres limpio, si tú eres puro, ¿cómo el mal lo puede usar para traer juicio a tu pueblo? Es como si el profeta le dijera, busca juicio. Porque el profeta está ofendido contra Dios, está indignado. Él no puede entender cómo Dios es así, no entiende la lógica de Dios. Amados hermanos, esta mañana yo quiero que miremos quién es el Dios de las Escrituras, para que no nos hagamos falsas expectativas de Él. Para que no empecemos como el profeta a pensar, es que Dios es así y se tiene que comportar así. Dios es Dios soberano y hace como Él desea, porque es omnipotente, poderoso. Él hace lo que desee con quien quiera, a la hora que desee. Así no nos guste o nos guste, cualquiera de esas. Entonces, por eso Dios, que en su primera respuesta ha sido claro, cuando Dios respondió, si miran en el capítulo 1, Dios respondió así: yo voy a hacer algo que no van a entender y que todo el mundo se va a asombrar. Y ese es lo que pasó, dicho y hecho. En ese mismo capítulo 1, la obra que Él ha prometido hacer, nadie la cree. Es raro, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Hermano, tal vez esta mañana tú no entiendas por qué de las circunstancias de tu vida. ¿Por qué estás pasando por lo que estés pasando? ¿Porque todo está bien? ¿Porque todo está regular? ¿O por qué? Pero Dios está en control. Y Dios te invita esta mañana a someterse a su voluntad, porque los planes de Él son mejores que los mismos planes que tú tienes para ti. Nosotros muchas veces queremos blanquear el nombre de Dios, ponerlo más santo
y puro, pero a nuestra propia semejanza, no como Él. El texto no pretende plasmar únicamente que es un reclamo espontáneo de Habacuc. Si ustedes miran algo, al observar la estructura de Habacuc, que viene queja de profeta y luego respuesta de Dios, luego queja de profeta, otra respuesta de Dios, y al final él termina diciendo, alabo a Dios, hace un salmo, nos muestra que hace una estructura para las generaciones futuras y sepan cómo quejarse ante Dios. Amén. Porque si puede quejarse uno. Y él va a decir, para las generaciones futuras, yo me quejé, él me respondió, no entendí, me volví a quejar, no entendí, me volvió a responder y ahí, aunque no entendí todo, lo alabé. Por eso Dios nos lleva de la queja a la alabanza, así no entendamos. Por eso el libro tiene un orden, tiene una dinámica preciosa, está bien elaborado. El profeta ha pensado no solo en las nuevas generaciones, sino en usted y yo, para que recordemos cómo es Dios y cómo actúa en su soberanía. Habacuc ha pensado en dejarnos un modelo para cuando estemos en momentos donde no sabemos qué decirle a Dios, cuando estemos inconformes, aprender a someternos a Él, a esperar en Él. Este libro no fue escrito para incrédulos. Incrédulos que puedan decir, pero no hay Dios, no sé qué. No. Este libro fue para el pueblo de Dios. Y eso es lo asombroso. Si fue escrito para el pueblo de Dios, nos está mostrando que el pueblo de Dios también se queja. Y que el pueblo de Dios a veces siente a Dios perdido, siente a Dios fuera de tono, siente a Dios como que no está actuando. Pero hermanos, cuando el pueblo de Dios peca, como Dios es justo y Dios es bueno y es buen Padre, nos corrige con amor. Y esta mañana debemos pensar en eso. ¿Has pensado tú cuáles son las consecuencias de tu pecado? Yo he vivido algunas consecuencias de pecados que he hecho. De otras me he salvado. Pero la constante no es salvarse de las consecuencias. Chévere, pecar, no pasó nada. Si hay consecuencias. Y lo que Dios quiere enseñarle a Habacuc es, lo que tú haces, Habacuc, tiene consecuencias. Si tú pecas, hay consecuencias. Después no te quejes. No te quejes, porque te voy a disciplinar. Volvamos a los versículos 12 y 13. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Miren cómo recalca la santidad de Dios. Y miren lo que dice, porque él está acostumbrado a saber que Dios los salva. No moriremos. Oh Jehová, para juicio los pusiste, hablando de los caldeos, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Pero dice, muy limpio eres, Señor, de ojos para ver el mal. Ponte gafas, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? ¿Has sentido alguna vez que Dios se queda callado ante una pregunta suya? Usted ha dicho, Señor, ¿y entonces? Habacuc tiene una imagen de Dios diferente a la que Él es. Por eso Habacuc dice, no moriremos, tú eres santo mío, no moriremos. Porque sabe que cuando se arrepienten pasa. Pero lo que no veo aquí es el componente usual que hay para que haya salvación, y es arrepentimiento. Eso es lo que falta ahí. Y eso es lo interesante en el texto. Y Habacuc parece que deja plasmado eso, un libro con su propio nombre y su propia experiencia, para que nosotros veamos que un creyente puede llegar a un momento de crisis de fe y llegar así de hondo, pero nos muestra cuál es la solución para salir de esa crisis de fe. En medio de esos versículos, él trata de refugiarse en la esperanza más obvia y fácil. A ver, va para que se entienda un poco.
No sé si usted se acuerda cuando era niño. Si alguna vez cuando lo fueron a regañar, no sé si, bueno, no sé, las nuevas generaciones tal vez no, pero antes nos lanzaban chancleta y nos daban con varita. Todavía hay quienes lanzan, no sé. Pero yo recuerdo que uno era inquieto, sobre todo mi papá. Mi papá tenía una chancleta mágica, tengo que decir así porque perseguía. No, en serio. Sí, era teledirigida. Uno se metía en la cama y allá iba. Se iba a otro lugar y allá estaba la chancleta. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué aprendí yo, chiquitico? Si me va a regañar y me va a dar con la chancleta, se la escondo. Así evado el castigo. Ya después pueden consultar qué cosa escondía de chiquitico. Oiga. Entonces, para mí, la esperanza más obvia era evitar el castigo. De hecho, cuando uno peca y ha cometido, por ejemplo, cualquier clase de pecado, desde el más simple hasta el más grave, uno va, ay Señor, perdóname, por favor, no lo vuelva a hacer, que no haya consecuencia, por favor. ¿En serio? Y esa es la esperanza más obvia, la que todo el mundo utiliza. Pero saben, la esperanza en Habacuc no es esa esperanza de saltarse el castigo porque Dios es bueno. No, la esperanza en Habacuc es diferente. Que aunque sabemos que por amor debe corregirnos, es preferible ir en pos del Dios que corrige que fuera de Él para sufrir el daño del pecado. La esperanza en Habacuc es diferente. No es me quiero saltar este proceso, me quiero saltar la corrección de Dios. No, aquí es si Dios me tiene que corregir, que me corrija. Y eso lo vamos a ver ya al final en el 3, porque en el 2 todavía está medio loco. No Señor, no moriremos. Y ya Dios había dicho, van a morir, porque ya estoy harto. Es que si leen el libro de los Reyes, recuerden que hemos leído esto al contexto del libro de los Reyes, segundo libro, Joacín, y en Crónicas también, se nota que pasó, Habacuc vivió en el momento del esplendor de Josías, el que reinó desde los 8 años, perfecto, encontró el libro de Dios, hubo avivamiento, hasta llegar a Joacín, su hijo, impuesto por los egipcios. ¿Y qué hizo? Fue el peor de los peores. Y fue el más abominable de todo. Y eso hizo que él extrañara y era, oye, yo veo toda esta corrupción. Entonces, Dios es bueno y no va a pasar por alto el pecado. Recuerden que estamos ahora mismo en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, Dios no da por inocente a nadie. Que pecó, debe pagar. Qué bueno que estamos de este lado del Nuevo Testamento, que Cristo pagó por nuestros pecados. Y abogado tenemos en Cristo si pecamos. Pero ojo, el Nuevo Testamento también menciona en Hebreo que si pecamos, también hay corrección y castigo. Así dice Hebreos 12. Para el que no le gusta la palabra castigo, pregúntele al autor de Hebreo. Entonces, la esperanza para mí era saltarme la corrección, el chancletazo. Y así somos los creyentes. Muchas veces queremos saltarnos el chancletazo que venga así del Señor, la corrección. La esperanza de Habacuc no es una esperanza simple. La de que me voy a salvar, de que Dios me tenga que corregir. Dios es bueno, santo, con los hijos de Dios nadie se mete. Dios mismo se mete contigo. Dios mismo por amor nos corrige. Nuestra petición de hoy, no sé cómo está, pero si es como la del profeta, entonces va a ser la misma petición de un profeta que quiere evitar el castigo de su pueblo porque el otro pueblo es peor. La excusa de él es, esos pueblos son peores, Señor. Ellos no pueden ser la vara de corrección para nosotros.
Y a veces te corrige la ortografía el que menos sabe de ortografía. Y tú te crees el rey de la ortografía, por así decirlo. Y te corrige y te dice algo. Nunca has chismoseado, chismea una vez. Y alguien que siempre ha estado chismoseando viene, te dice, ojo con eso. En la primera y eso es pecado. Y tú, ay, me lo dijeron. Y eso era la sensación que tenía Habacuc. Oye, tú me vas a corregir a mí. Tú estás peor que yo. Bueno, hasta las piedras hablarán para que dejes tu pecado y yo deje mi pecado. El profeta se queja entonces de los enemigos del pueblo porque le está afectando, pero no puede ver la viga de su ojo. Hermano, es muy fácil portarnos como fariseos y ver la pajita del ojo ajeno. La esperanza de Habacuc nos muestra que Dios tiene control. Sí se puede tener esperanza en medio de la queja y de la incertidumbre. No una esperanza falsa como la que al principio tenía Habacuc, que era, me saltó la corrección. Nuestra esperanza sí existe y es que la salvación viene de Dios, el que nos corrige. Hay que acercarnos al que nos corrige, no alejarnos de él. Ay, pero es que me está apretando la tuerca y te la apretará hasta que tú reconozcas. Recuerden el ejemplo que dio de Nabucodonosor, que tuvo que, como las bestias del campo, como una vaca, comer pasto, y dice que se mojaba el cuerpo del rocío. Y después que pasó todo ese tiempo, él dice, le volvió enseguida el conocimiento y dijo, no, solo hay un Dios grande, solo hay uno, y escribió una carta en Daniel. Eso es grandioso. Nuestra esperanza en medio de la queja y la disciplina está en entender y obedecer al Dios que nos disciplina. Lo repito, nuestra esperanza en medio de la queja y la disciplina está en entender el corazón y obedecer al Dios que nos disciplina. La corrección de Dios no es por mortificarte. Dios no está porque quiere ser fastidioso o porque quiere hacer, como dicen ahora, bullying. Si no queremos tener esperanzas vanas y quedar sentados, mire la actitud del profeta en el capítulo 2, versículo 1. Si no queremos tener una esperanza falsa y quedar sentados, vamos a ver qué va a hacer. Mire lo que dice, sobre mi guarda estaré. Dice otra versión, me mantendré alerta. Me apostaré en los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mis reclamos. Es decir, aquí me voy a sentar y voy a quedarme quieto mirando. ¿Saben a quién se me parece? A Jonás. Cuando se quedó esperando, voy a ver cómo destruyen a Nínive. Pareciera que los profetas se parecen mucho a usted y a mí. Que a veces queremos que se haga en nuestra propia voluntad y que las profecías salgan como uno quiere, no como Dios quiere. Las profecías de la Biblia están disponibles. Si las quieres tomar, tómalas. Habacuc va como en una carrera de esas de ciclismo, donde hay subidas y bajadas. La queja que va en subida, la respuesta de Dios que lo hace bajar, y así sucesivamente. Así nos pasa a nosotros, que a veces estamos arriba, abajo, arriba. ¿Dónde quieres estar, hermano? ¿Estás cansado de ir así, como Nairo, como Egan, o como Urán? Ese es el más loco de todos. Amados, para tener esperanza tenemos que conocer a Dios. Porque no podemos vivir sin conocerlo. ¿Tú quieres ver la verdadera esperanza? Hay que leer la palabra. El profeta lo veía así.
Y yo veo un par de cosas. Dice, porque es eterno y soberano santo. Él puede controlarnos. Parafraseando un poco, estoy parafraseando el versículo 12. Al decir que le está diciendo, porque tú eres bueno y santo, tú no puedes actuar así. ¿Por qué actúas de esa manera, Señor? Ay, amados hermanos. Árbol de vida para las naciones, hermanos que nos visitan. La invitación es a conocer a Dios para tener una verdadera esperanza, no una falsa. Muchas veces creemos en un Dios que no es el verdadero del de la Biblia. Habrá momentos en que no vamos a entender las respuestas de Dios. Habrá momentos en que no tendremos respuestas de Dios. Pero habrá muchos momentos donde Dios va a responder, vamos a entender y vamos a ver la bendición de Dios. Así es la vida. Pero lo que no entendemos forma parte de un gran plan que Dios ha ido tejiendo poco a poco. Eso le pasó al profeta. Hasta llegar a Habacuc 3, capítulo 2, es que él empieza a hablar y empieza a decirle, verdad, Dios corrige. Por eso él dice, en la ira acuérdate de tu misericordia. Y ahí se ve queriendo que Dios aplaque su juicio, pero esta vez de la forma correcta. Pero dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y estaba escondido, y allí estaba escondido su poder. Eso en el capítulo 3. De hecho, en el capítulo 3 él va a cambiar el tono y ahora va a decir, aunque la higuera no florezca, aunque en los campos no haya fruto, las matas de uva, las enredaderas no den uvas, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor. ¿Quién está sentado en el trono, hermanos? Dios, así es. Y a veces nosotros pensamos que en el trono está el alcalde, el presidente, etcétera. Hermanos, Dios lo está usando. No se desespere que Dios va a seguir actuando. No se desespere. La esperanza del profeta Habacuc, repito, en el capítulo 1, era una esperanza que él quería todo ya. Pero cuando llega el capítulo 3, entiende que tenía una imagen de un Dios irreal y ahora dice, yo esperaré, tal vez muera y la esperanza la vean mis hijos. O tal vez en algún momento de mi vida yo vea la respuesta. Yo quiero invitarte a que esperes con esperanza. Espera con esperanza. El Señor está en control. Es mejor, miren, es mejor escuchar y obedecer la voz de Dios a que te diga, no, tranquilo, todo va a estar bien, todo está bien, y sea una mentira. Porque muchas veces vendemos el evangelio como que, no, ven, todo va a estar bien ya. Hay que ser sincero. Cuando uno llega al evangelio, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y de todas ellas significa que en medio de las pruebas voy a salir victorioso porque Él ya venció. Si tú sabes cómo termina la historia, ¿por qué te afliges? Y nos afligimos porque nos duele lo temporal, nos duele lo que está pasando en nuestra carne. Pero estamos llamados a entender, a ir más allá. La esperanza en medio de las quejas, en medio de las injusticias y la corrección está en saber quién es el Dios que nos corrige. Cuando entendemos quién es, vamos a tener una esperanza real. Yo sé que a nosotros los atributos de Dios que más nos gustan es que Dios es eterno,
No, es que Dios omnisciente, sabe todo, omnipotente. Pero no nos gusta cuando Dios es soberano y su soberanía afecta nuestra economía, nuestra familia, nuestras relaciones. Ahí sí, Señor, no seas soberano. Regálame 10 litros de libre albedrío. No, Señor, eso no es así. Dios está en control. Punto. Así que permita que Él haga lo que quiera. Ya vamos a ir cerrando. Los versículos siguientes que faltan del 15 hasta el 16, el 2:1, todo eso. Ahí nos muestra que el profeta se queja, ¿cierto? Y la queja es como diciendo, mira, ¿será que alguien que tiene un plato servido en su mesa, vamos a suponer de pollo, ¿será que normalmente alguien que se está comiendo un pollo le importa lo que le pasó al pollo? ¿O el que se está comiendo una vaca le importa? Lo que está diciendo aquí es eso igualito. Hay gente que come y no sabe si el animal sufrió o no. Así vienen los caldeos. Se están comiendo a los israelitas como alguien que le sirven a su mesa y ni siquiera pregunta, solamente va a comer y ya. Y no se sabe cómo vino, qué pasó. No se sabe qué crueldad hubo detrás o qué. ¿Alguna vez ha sido usted un banquete de la crueldad? A veces nosotros nos sirven de platillo para burla, para cosas. Y uno, ay Señor, ni siquiera preguntan, ni siquiera saben. Para Dios es importante, hermanos, la santidad y Él no dé a pasar por alto las cosas. Por eso es que la pregunta de Él es, Señor, ¿hasta cuándo va a permitir esta situación? Y por eso el 2:1, nuevamente lo repito, se siente y dice, aquí me voy a quedar viendo tu respuesta. Y cuando me respondas yo te voy a replicar. ¿Le ha replicado alguna vez usted a Dios? Yo no sé. Entonces, el pecado no está fuera de la vista de Dios. Es lo que va a darle a entender. Pero se lo va a entender con las correcciones. Porque es que Habacuc cree que Dios no está viendo. Pero Dios sí está viendo. Sino que se toma su tiempo para esperar que se arrepientan por su propia cuenta. Rindámonos a Cristo. Rindámonos a su voluntad. Ahora, un contemporáneo de este Habacuc fue Jeremías. Se dice por tradición que él escribió el libro de las Lamentaciones. Y Lamentaciones 3, del 37 al 39, miren lo que dice en medio de los lamentos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Ahora, cuando uno lee el 38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo, uno queda como descuadrado. ¿Cómo así? De Dios sale lo malo. Espérate, aquí hay un problema de traducción, porque queremos ayudar a Dios para que se vea bien. No, el texto está bien escrito. El texto está bien escrito. Y sé que es chocante decir que Dios también puede decretar un mal. Pero Jeremías, Isaías, Oseas y todos los profetas y hasta el Nuevo Testamento nos van a mostrar que Dios permite el mal y lo determina usándolo para corregir a sus hijos. Porque a veces nosotros no somos sal ni luz. A ver, nuevamente, Dios también puede enviar mal, pero no es malo, ni en Él hay maldad. Solamente está usándolo porque Él es justo y hay que pagar por el pecado. Y estamos en el contexto del Antiguo Testamento, recuerden. Ahora vamos a verlo en el Nuevo. Ahora, otro texto de Jeremías, Lamentaciones 3, 33 al 36, ahí mismito.
porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Aquí nos va a explicar bien, porque si uno lee ese pedacito, uno dice, uy, Dios es malo. Pero aquí dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Ahí lo dice. Dios no aprueba el mal, porque Él es justo. Por eso, Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y dice, laméntese por su pecado. Ese es el problema. Por eso enseguida Él manda llamar, en los versículos 40 al 42 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Y es otro profeta contemporáneo a Habacuc. Aquí en Lamentaciones reconoce que el problema es de ellos y por eso vino el juicio como lo decretó Dios. No deben lamentarse por el mal que venía, sino por el propio pecado que ellos tenían. El año que viene vamos a estudiar en Lamentaciones, así que vamos a lamentarnos un rato. ¿Qué digo? Vamos a aprender a consolarnos en medio de todo. Dios es bueno y justo, hermano. Qué belleza, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos? Quiero terminar llevándonos a la esperanza que se reveló en Cristo y está en el Nuevo Testamento. Saben, Jesús es la verdadera esperanza. Hebreos 12 dice, Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Como que a algunos no le cuadra eso del azote. A mí tampoco, pero está ahí. Su bondad y su justicia está a nuestro favor porque Cristo, hermanos, con su sangre llevó toda injusticia. Usted y yo no estamos cargando el peso del todo el juicio que merecíamos porque Dios está en medio de nosotros a través de Cristo, porque Cristo murió y resucitó. Cristo pagó por nosotros, por su pueblo. Cuando Él estaba en la cruz, ahí estaba tu nombre. Cuando sus heridas estaban siendo abiertas, estaban tus rebeliones y estaban mis rebeliones. Por eso, hermano, es que tenemos esperanza en medio del juicio y de la corrección. Cuando sintamos que Dios nos ha abandonado, cuando sintamos que Dios está lejos, que Dios nos entregó a los enemigos, revisémonos qué está pasando. Si nos hemos revisado y no entendemos, entonces confiemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito han sido escogidos o han sido llamados. Si sientes que Dios no te mira, si sientes que Dios no está por ahí, no está al lado tuyo, no acudas a un ídolo. El pueblo de Israel hizo eso varias veces. Apenas, no sé si recuerdan, es en el desierto, en el libro de Éxodo se muestra. Ellos dijeron, bueno, Dios no está, Moisés se fue, vamos a hacer nuestro becerro de oro. No acudamos a los ídolos. ¿Saben lo que hizo Joacín, el rey de ese tiempo? Acudió a Egipto para que lo ayudara. Y luego Egipto se vino en contra de ellos. A veces tomamos malas decisiones. Habacuc es un libro que menciona mucho la palabra ver, porque la esperanza del profeta era ver
ver cumplidos sus deseos, ver cumplidos sus sueños. Pero al final él no termina viendo nada físico, termina solo viendo la promesa. Y ahí es donde hace el himno o el salmo en el capítulo 3. A veces nosotros tenemos que ser realistas, no vamos a ver el cumplimiento de la promesa en esta vida, sino en la venidera. Y la más grande promesa es que Cristo reina y que un día estaremos con Él, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, disfrutando de su presencia eternamente. Este tiempo que vivimos es un tiempo corto, aunque nos parezca eterno, pero la eternidad es más larga. La esperanza, ya para concluir, no es esperar a que Dios no nos discipline. La verdadera esperanza y salvación es entender el corazón de Dios y obedecerlo, porque el que nos corrige, ese es nuestra esperanza, amados hermanos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque el Evangelio, Señor, es bueno. Y el Evangelio, Señor, es perfecto en medio de nosotros. Gracias porque el Evangelio no nos dice que todo va a estar bien de una, sino que nos dice que sí puede estar bien, pero también puede estar difícil la cosa. Lo que el Evangelio nos asegura es que en medio de todo estaremos sobre la roca y que no caeremos aunque vengan los ríos, aunque soplen con ímpetu contra la casa, pero el que está sobre la roca no cae. Gracias, Señor Jesús. Gracias por eso. Padre, gracias por este pueblo que está aquí. Gracias, Señor, porque es un pueblo que ha decidido atender a tu llamado y ha decidido atender a tu corrección. Padre, ministra nuestros corazones y ministra nuestras vidas. Y que sepamos que el Dios que ha actuado en el pasado sigue actuando en el presente. Y un día, Señor, en tu regreso, seguirá actuando como lo está haciendo ahora. En nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero darles una ñapa. Porque por ahí a muchos me preguntan sobre Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 6. Míralo de pasón. Esto es en 5 minutos sobre lo mismo. Apocalipsis, capítulo 6. Va a hablar de los sellos. Y si ustedes miran los primeros versículos, se dan cuenta que aparece primer sello, un caballo blanco, hay guerra, hay cantidad de sellos. Hay uno que es guerra, otro muerte, etc. Una locura. Y eso estamos hablando, aparece futuro. Y uno dice, ¿esto qué es? Esta locura. Cada vez que Jesús dice, el Cordero abre el sello, y pasa una catástrofe. El Cordero vuelve a abrir el sello, otra catástrofe. Entonces, ¿para qué lo abre? Lo dejé cerrado, dirán algunos. Pero, ¿qué es lo precioso de esto? Que siempre que usted mire en Apocalipsis, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Luego, cuando abrió el segundo, ¿quién abre los sellos? El Cordero. Jesús. Ese Dios del Antiguo Testamento no ha cambiado, que hace justicia. ¿Se acuerdan que le decía? Y no puede venir juicio, no puede venir el mal de él, pero él no es malo, ahí está. Él puede mandar juicios para corrección. Y quiero que quede claro, Dios no es malo, pero Él permite y usa y puede llamar a personas que vayan a eso y no es malo. Va a aplicar justicia. Y a veces porque su pueblo no entiende. Y a mí me encanta cómo este texto muestra a Jesús abriendo los sellos y teniendo control. Pero miren del 9 al 11 lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, ya no son juicios para destrucción. Ahora lo que dice es, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
y clamaban a gran voz diciendo, díganme si esto no se parece a Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero. No hablaba Habacuc de lo mismo. Santo, ¿hasta cuándo? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Leer esto suena como a veces medio bonito si uno lo lee, pero esto es horrible. Yo nunca me imaginé que en el cielo ya han sido salvos y uno espera que los que están ahí en medio de los juicios abajo digan, no digan hasta cuándo, sino gloria a Dios. Pero aquí aparecen diciendo, ¿hasta cuándo? Venga nuestra sangre. El ser humano tiene ese problema. Hasta líderes, pastores y todo el mundo, todos estamos incluidos en ese bonche que nos quejamos y que muchas veces renegamos. Aquí se nos muestra que a los que estaban tranquilos allá en el cielo salieron con esa. Ay, ¿hasta cuándo? ¿Tú no eres santo, justo? ¿No nos vas a vengar? Interesante. Pero lo más interesante de eso es que definitivamente Dios está en control, porque el Cordero que abre los sellos es uno, el que murió y santificó, el único. Hay una pregunta que aparece al final, y con esto es el final. Miren el último versículo del capítulo 6. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a eso en Apocalipsis es todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Porque el mismo Cordero que limpia, santifica, es el mismo Cordero que juzga, corrige y azota. El Señor les bendiga.